Hola a todos y todas, soy Andrea Aga, ilustradora, y hoy día vamos a ver un nuevo tutorial que es usar diferentes trazos en Illustrator y vamos a ver del boceto a los trazos. Entonces empezamos con este procedimiento que se puede hacer de muchas formas, pero vamos a enseñar esta. El primer paso es usar un boceto a mano o puedes tenerlo ya digital, hecho en otro programa como Photoshop, etc. Abrimos Illustrator y lo que vamos a hacer es un nuevo documento. Y en ese documento tú puedes elegir el tamaño que desees. En este caso vamos a trabajar en A4, resolución 300 dpi, y le vamos a dar en OK. Una vez listo ya nuestro documento, nuestra hoja en blanco, nuestro lienzo, vamos a colocar nuestro boceto. Y vamos a ir a Archivo y colocar, buscar el archivo de nuestro boceto ya escaneado, ya tomado la foto y le damos en colocar y el boceto puede aparecer de varias maneras ya listo en la hoja o simplemente en este caso como es un boceto grande lo que vamos a hacer es reducir el tamaño y esto lo podemos hacer con Shift para que esté proporcionado el boceto y no se distorsione y ya está listo nuestro boceto en una capa, por supuesto, y le podemos colocar a esta capa boceto para tenerlo todo ordenado. Una vez esto, vamos a colocar una opacidad a nuestro boceto, ya que esto nos va a permitir trabajar mucho mejor. En esta parte se puede hacer de muchas maneras, como lo dije al principio. Puedes utilizar opacidad o también utilizar un modo de fusión que puede ser un multiplicar. Pero en este caso vamos a utilizar opacidad y reducimos para que podamos ya luego ver y colocar los trazos. Listo, ahora podemos bloquear la capa con el candado para trabajar mucho mejor fácilmente en la capa de boceto, como lo están viendo. Luego vamos a crear una capa para hacer los trazos, para empezar ya a trabajar varios trazos que les voy a explicar. Vamos a crear esta capa de los trazos. Aquí se puede trabajar los trazos sea con pluma o con pincel. Son dos técnicas diferentes, de todas maneras la pluma va a ser como más perfeccionado se puede decir y en el pincel podríamos usarlo también de esta manera, pero se presta mucho para el lado más artístico. Vamos a utilizar primero el pincel para que vean las diferencias de estos trazos. En el panel de pincel va a estar lo que es definición de pincel y ahí hay varias categorías. De hecho, la primera parte va a ser los pinceles generales, los pinceles básicos, que también los podemos utilizar, pero en particular a mí me gusta usar mucho para que se preste la parte en tradicional un poquito más artística, los denominados pinceles artísticos. Aquí puedes encontrar varias categorías. Las que me gustan más son de carboncillo y de tinta, porque como les dije se presta más para la técnica tradicional. Y van a ver las diferencias cuando empiezo a usar este tipo de pincel en mi boceto para que vean estas diferencias y que se puede hacer muchísimo en Illustrator, sea en la parte artística como también un poco más geométrica. Entonces voy a empezar a trazar con mi pincel carboncillo. Les aconsejo mucho que varíen los tamaños, porque de acuerdo a eso ustedes van a ver la técnica que se presta muchísimo mejor a su estilo. En este caso puedes usar un 0.5 o hasta un 0.25, que es lo que recomiendo, pero eso lo utilizan como más para detalles. También tienes que ir probando antes el pincel, como les dije, para ver si se presta tu técnica. En este caso vamos a ver estos ejemplos con carboncillo, que de hecho utilizo en este caso una tableta gráfica para usar este tipo de técnica con el pincel. Se presta muchísimo mejor. En cambio la pluma se presta mucho mejor también para la tableta gráfica o para usar un mouse. Entonces, si tú quieres hacer muchísimo más detalles en los trazos, te recomiendo usar el pincel, como lo estoy haciendo ahora, para dar un poquito más detalles, para que se asemeje, entre comillas, a una técnica tradicional que se puede hacer en Illustrator con los pinceles carboncillo o también se puede utilizar el pincel de tinta. Otra cosa importante a la hora de estar utilizando los pinceles es un perfil. Tú puedes utilizar un perfil, sea para que la punta quede un poquito muchísimo más finita o para que cambie ese trazado. Entonces puedes experimentar con estas configuraciones o también al mismo pincel tú le puedes dar una configuración. Por ejemplo, seleccionas el pincel que elegiste
y le haces doble clic. Entonces va a aparecer un panel de configuración donde tú puedes manejar el ángulo, puedes manejar la redondez y puedes, en vez de utilizar fijo, puedes utilizar la presión si es que estás utilizando tu tableta. Entonces también puedes variar el tamaño y puedes jugar con eso hasta que quede un pincel configurado a tu manera. Entonces son parámetros específicos que ustedes pueden utilizar para configurar mejor ese pincel, personalizarlo a su técnica. O también se puede cargar un nuevo pincel que hayas descargado y te vas al menú y lo que haces es buscar otra biblioteca y ahí colocas el archivo de tu pincel descargado para Illustrator. Pero ya están viendo todas estas posibilidades de que se puede usar para los trazos. Si tú quieres un poco más artístico, puedes utilizar este carboncillo, puedes utilizar pinceles de tinta y también combinarlo con modos de fusión si es que también estás utilizando otro color. Ahora, vamos a ver otra técnica que es con la pluma, que se presta muchísimo más. En particular a mí me gusta utilizar pinceles un poco más sólidos. Entonces van a ver las diferencias a la hora de que estamos utilizando tanto la pluma como el pincel. Se puede utilizar la pluma para una técnica, como les dije, un poquito más geométrica, un poquito más precisa. Y cuando utilizas el pincel, recomendable utilizar una tableta gráfica, que te puede ahorrar también mucho en tiempo. Entonces, las maneras que tú puedes utilizar los trazos son muchas. Va a variar mucho en cuanto a la herramienta y también el pincel, que es un elemento importante a la hora de estar ilustrando. Cosas aprendidas: puedes configurar tu pincel a los parámetros que tú quieras, variar el tamaño para que haya muchísimo más detalles o para que se vea un acabado distinto en el trazo, que es un truco importante. Y otro, la herramienta, sea la pluma un poco más precisa y el pincel más artístico. Se puede prestar más a una técnica tradicional. Entonces, también se pueden combinar pinceles, sea de tinta, carboncillo, caligráficos, lo que se adecue mejor siempre a la técnica. Pero antes siempre acuérdate de que debes estar experimentando y probar el pincel que se acomode también a tu estilo. Entonces, de esta manera es mi proceso de cómo puedo realizar, de pasar del boceto a los trazos, sean artísticos o sean un poquito más precisos con pinceles básicos o denominados también pinceles sólidos. Y hasta aquí este tutorial de cómo puedes utilizar estos diversos trazos para tu personaje o ilustración.